Oigamos con atención, hermanos, esta noche. Demos toda la atención a lo que Dios tiene para nosotros. Es el inicio de la conferencia y Dios quiere hablarnos, hermanos. Y está aquí con nosotros para hablarnos. Su siervo, su palabra, su espíritu, está todo listo. Lo cual venga y lo que el Señor puso, mi hermano, en su corazón. Estamos orando por nuestro hermano, que Dios lo use en esta semana y que también pues logre vencer el asunto de su columna a débil y luego se cae. Apto. Después del rato te compones. All right, hermano. Entonces, Gracias, pastor. Pastor. Qué bueno que Gracias. vienes, ¿eh? Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Amen. Gracias por esta confianza, este gran privilegio, realmente lo es para su esposa y para su servidor. Muchas gracias por eso. Bueno, también estamos muy agradecidos. Esto es para nosotros casi como un oasis, venir en el día ya a descansar un poco de todas las tareas que hay por allá. Muchas gracias. Si hay alguna cosa buena estos días, pues es gloria a Dios, y si hay las cosas malas, pues es culpa mía. Entonces, a nadie más se puede culpar. Gracias por este gran privilegio. Conferencia misionera, creo yo que es el punto clímax en una iglesia. Ni una iglesia está completa sin ello. Y lo creemos y tratamos de practicarlo también con nosotros. Y cuando ve uno allá, va uno al campo allí a Guatemala, como decía el pastor, Honduras, Nicaragua, qué increíble. Y nosotros nos quejamos en México que hay necesidad, ni la conocemos. Bueno, nosotros no, sí hay lugares donde hay, pero nosotros ahí no. Estamos muy bendecidos, sobreabundantemente bendecidos, gracias a Dios. Y qué bueno que puede uno participar un poquito en otras partes con esparcir y hacer si no más fácil, tal vez hacer la vida un poquito menos difícil para algunos cuantos. Bien, yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esdras. El libro de Esdras. Y vamos a considerar, sabe, toda la Biblia está tan llena de verdades que es increíble, y como tan llena de verdades y uno todavía tan inmaduro después de tanto año de conocer al Señor, no se le hace. Pero Esdras sabe, realmente Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, todos esos libros van juntos. Ustedes saben bien la historia de Israel cuando fue llevada en cautiverio, como lo relata ahí muy detallado el profeta Jeremías y otros libros por Nabucodonosor. Después, durante el cautiverio, fueron escritos Daniel y Ezequiel, pero luego, después de 70 años, como Dios lo prometió por Jeremías, Dios vino y sacó en el mismo día, o le dio la oportunidad a Israel de salir otra vez a su tierra, Jerusalén, y construir el templo, aquel que Salomón había construido y Nabucodonosor destruyó por completo, y ahora les dio la oportunidad de volver a construir. Pero mire, versículos 1 y 2 de Esdras 1, se trata del rey Ciro. Como este rey Ciro, que a lo mejor ni cristiano era, quién sabe, a lo menos no se nos dice nada, tal vez era nomás un judaizante o simpatizante de los judíos. Y dice el rey Ciro que Dios le mandó, y eso estaba profetizado aún por Isaías, cientos de años antes, de que Dios le iba a hablar a un rey Ciro para que dejara ir a Israel y allí construyera otra vez el templo. Entonces, en el capítulo, versículos 1 y 2, se nos trata de, como de decir, quién es el rey Ciro en pocas palabras. Y dice que Dios le había entregado todas las provincias del mundo.
no era nomás un rey sobre una regioncita ahí conocida o un país. Él sí era rey sobre todas las provincias del mundo. Y ahora este rey se somete a lo que Dios dice y le manda, y Dios le manda que él vuelva, deje ir a Israel de la esclavitud, que había pasado primero Nabucodonosor y después, ahora Ciro era de los medopersas, los que vinieron después de Nabucodonosor, y él obedeció. Sabe, a mí me admira mucho Ciro, porque aun cuando ni siquiera se dice que era cristiano, él obedece al pie de la letra lo que Dios le manda, sin desviarse en nada. Eso mismo debería de ser un reproche para muchos de nosotros, como un hombre que ni siquiera se dice que es cristiano, de qué forma se somete a Dios y lo obedece al pie de la letra, cuando muchos cristianos no somos tan obedientes así. Entonces, él allí hace la invitación a Israel de quién quiere salir. Vamos a leer versículos 3 y 4 esta noche. Versículos 3 y 4. Y aquí es lo que dice Ciro: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestia y con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, aquí hay dos cosas muy interesantes y muy importantes. Y vemos que aquí yo creo Dios nos quiere impresionar con la premura de este mensaje con dos cosas. Uno, por resaltar quién era realmente el rey Ciro. Y segundo, porque Esdras no pierde tiempo, inmediatamente entra al tema que era la construcción de la casa de Jehová. Y de eso, como ya dije, Esdras se trata más de la construcción de la casa, cuando Nehemías se trata más de la construcción del muro. Y ahí en dentro estaban también Ageo y Zacarías, profetas contemporáneos, que cuando Israel estaba flojeando y desanimando, entraron estos dos profetas y les predicaron numerosas veces para que ellos volvieran a la obra y construyeran la casa. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, tenemos dos cosas. Y esas de las que quiero yo tratar un poco esta noche. Tenemos en primer lugar una invitación abierta a quien quiere ir a trabajar. Y la segunda ya no es invitación. Ahora los que no van a trabajar ahora tienen que apoyar a los que van a trabajar. La primera es opcional, la de ir. La segunda no es opcional. Entonces, necesitamos hacer aquí, para empezar, tres cosas. Número uno, ambas cosas fueron mandadas por el mismo rey. No creamos ahora que los que iban a trabajar eran de un nivel y los que se quedaban y nomás iban a apoyar eran de otro nivel. A los dos los instruyó el mismo rey Ciro. Número dos, los dos grupos, tanto los que iban como los que se quedaban, iban a trabajar en la misma obra, construir la casa. ¿Sabe? Nosotros eso es algo que necesitamos entender.
tanto los que se van al campo como los que nos quedamos, los dos somos instruidos por el mismo Señor y estamos participando en la misma obra. En la misma obra. Y yo pues más al rato comenzaremos o trataremos más sobre eso. Lo que vemos en el versículos 1 y 2 es el comienzo de la construcción del templo. El comienzo. Versículo 1 tenemos el reconocimiento del rey Ciro, quien era en realidad. Después tenemos allí en el versículo 1 y 2 y en el versículo 3 donde comenzamos, donde leímos, tenemos la continuación para construir el templo. Yo creo hoy tenemos un grave error en muchas iglesias. Claro que los que se rinden deben ir al campo, pero como que aquellos que no pensamos que somos llamados a ir al campo, como que me escapé. No, no es así. Lo vemos aquí, no es así. De ninguna manera. No nos escapamos. Tenemos que trabajar en la misma obra, aquellos yendo y nosotros dando. No hay ninguna sola excepción. O vas o das. Ciro no hizo ninguna excepción para nadie. Para nadie. Así es que, en primer lugar, vamos a ver la orden dada por el rey. La orden dada, los versículos 3 y 4 que ya leímos. Mire, leamos versículos 3 otra vez. Mire lo que dice. Dice el rey, ¿quién hay entre vosotros de todo el pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué tenemos aquí en el versículo 3? Tenemos la invitación a todos los que quieran ir a trabajar. Yo no sé cuántos judíos habría allí en esclavitud, pero seguramente que eran cientos de miles. A lo mejor hasta 1,000,000, yo no sé. Pero si usted lee al fin del capítulo 2, lo sorprendente es que un poco menos de 50,000 judíos salieron. Nomás ellos decidieron salir a su tierra a construir la casa de Dios. Un poco menos de 50,000. ¿Por qué razones o razón todos estos cientos de miles prefirieron quedarse en esclavitud que mejor ser libres? A lo mejor algunos pensaron, mejor esclavos que ir a trabajar para Dios. Mejor esclavo. Es como si hoy día, yo nomás porque soy de México, alguien dijera, en México hay una gran necesidad. ¿Quién de todos los mexicanos mojados quieren irse a México a trabajar allá? A ver, ¿cuántos dirían yo? Dudo que hubiera tal vez más de uno o dos. ¿O no? O de Centroamérica, o de Sudamérica, o de otro país. La verdad es que tenemos ya nuestra vida tan acomodada, tan
planeada a nuestra manera, que ya no hay manera de hacer cambios y de meter la obra de Dios en nuestros planes. Ya estamos muy acomodados a nuestra manera. Y luego ni sabríamos a lo mejor los judíos y cómo viviría yo allá en México. ¿Y de qué le haría con esto? Y yo ya tengo todos estos achaques, ¿y de dónde compraría yo mis medicamentos? ¿Qué haría yo con mi negocio? ¿Qué haría con mi casa? ¿Qué haría con todo esto? Bueno, así a lo mejor ya pensaban los judíos y mejor no salieron. Mejor no se fueron. La verdad que muchas veces, y yo a veces pienso, si Dios a mí me dijera un día, oye, deja allí donde estás y vete a otra parte y comienza de la nada, a lo mejor yo haría lo mismo. Señor, yo mejor apoyo que alguien más vaya. ¿Verdad? La verdad de las cosas que no es tan fácil dejar su estilo de vida, ¿o sí? Y menos cuando nos va bien. Todavía cuando estamos en problemas y ya estamos fastidiados de todo esto, dije, a lo mejor allá me va mejor. Pero si aquí me va bien donde estoy. Ahora mire, veamos versículo 3. La invitación del rey Ciro. Los comisionados a trabajar en la construcción. Y note que era una comisión a ir a trabajar, a ir en oposición. Había enemigos de los judíos allá. Había enemigos que no estaban a favor de que la obra de Dios se construyera. Y si usted lee el libro de Esdras, usted muy bien se va a dar cuenta de los muchos enemigos y la gran oposición que había. Y si lee el libro de Ageo, también usted se puede dar cuenta ahí. No era cosa fácil. No era nomás ir allá a pasarla bien. Era difícil. Pero el rey Ciro les dice, les da una comisión general. Todo, dice versículo 3. ¿Quién hay? Y ese quién hay es una extensión a cuanta persona quiera salir, a cuanta persona se quiera entregar a este trabajo. Una invitación absolutamente a todos, o como diríamos, sin excepción alguna. ¿Quién hay entre vosotros? Y mire, y la verdad yo nunca había pensado, hasta hace poquito tuvimos un misionero en nuestra iglesia y él dijo que muchos decimos que Isaías fue llamado, pero dice, realmente Dios no lo llamó. Dios preguntó, ¿quién quiere ir? E Isaías se rindió. Dios nunca le dijo, tú Isaías, ¿o sí? Y yo nunca lo había notado. Isaías, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? ¿Y cuál fue la respuesta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa era la invitación del rey Ciro. ¿Quién hay entre ustedes? Así es que ni usted y yo ni siquiera tenemos que esperar, Señor, un llamamiento. No, póngale a decir, aquí hay una invitación para todos y depende de cada quien que quiera decir, yo voy. ¿Qué le parece? ¿A quién le gusta la invitación esta? ¿A quién le atrae? Una invitación general. ¿Quién? A todo el que quiera. Si todos los de una iglesia se quieran ir,
todos tienen a dónde ir. Para todos hay trabajo allá en Jerusalén. Para todos hay tarea. Hay una obra suficiente grande para que todos puedan trabajar allí. Hay una necesidad suficiente grande para todo el que quiera. No es culpa de la necesidad, no es culpa de que Dios a uno y al otro aquí no lo llamaba. Él no solo dependía de quién quería responder a la invitación del rey Ciro. Y para Esdras debió haber sido importante porque sin mucho más, él nomás se mete al tema inmediatamente. Una comisión general a todos. Muchas veces digo, mire, en el mundo hay como un poquito más de 230 países. Si hoy día se rindieran 230 familias, sería más que una familia por cada país del mundo. Si hubiera nomás allí 32 familias, sería nomás una por cada estado en México. Si hubiera como 500 familias, sería nomás una familia por cada municipio en el estado de Oaxaca. Si se rindieran 4,000 familias, sería nomás que por una familia por cada idioma del mundo que no tiene un solo versículo traducido a su idioma. ¿Quién? No es que no hay trabajo, no es que no es llamado no es, el asunto es que quién, ahí nomás se extiende la red, la invitación a quien quiere ir. Y un grupo se fue, pero la mayoría se quedaron. Después, no nomás una comisión general, pero una comisión con garantía. Mire cómo dice el rey Ciro: quiera hay entre vosotros de todo el pueblo, dice, sea Dios con él. El rey Ciro se atrevió a prometer que los que iban a ir a hacer el trabajo para Dios, que Dios iba a ir con ellos. Y mire, déjeme adelanto. En el versículo 4, el rey Ciro no prometió la presencia de Dios para los que se quedaban. Véalo. Para los que iban, sí. Para los que se quedaban, no. A lo mejor otro motivo para mejor me voy. No, mejor me voy. Si Dios va con los que se van a trabajar, mejor me voy. Es mejor ir a donde sea con la presencia de Dios que quedarse donde sea sin ella. ¿Para qué quiero yo sin la presencia de Dios? ¿Qué no hasta Moisés dijo? Si tú no vas con nosotros, mejor bórrame del libro de la vida. Hermanos, si es lo que el Señor prometió. Mateo 28, que no le prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo interesante no es hasta el fin de tu vida, dijo hasta el fin del mundo. Aquellos que van hasta el fin del mundo, como los que acababa de comisionar allí a su pequeña iglesia débil de solamente 11, una iglesia problemática, una iglesia pobre, una iglesia necesitada de muchas cosas. El Señor los mandó y eso sí les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes me obedecen y van a trabajar por mí, no hay un lugar, no habrá una necesidad donde yo no esté con ustedes. Una comisión con garantía. ¿No cantan ustedes ese himno? Si tú vas conmigo, yo iré. Pero, y luego tenemos tantas veces la promesa de que Él va con nosotros, pero luego no vamos. Bien dijo alguien, los bautistas cuando más mentimos es cuando cantamos. Porque a veces cantamos verdades tan maravillosas como esta noche, sin embargo muchas veces hasta allí llegan. Pero es una comisión con garantía. Mire, en el libro de Ageo, allí el pueblo de Israel llegó a Jerusalén y comenzaron a construir el templo. Lo que Esdras aquí comenzó, allá en Ageo se describe a más detalle. Pero apenas habían puesto los fundamentos cuando comienza la oposición. Muchos enemigos. E Israel, ni tardos ni perezosos, dejaron de construir la casa, pero nunca dejaron de construir sus propias casas. Cuando el profeta Ageo fue mandado, ya tenían, según algunos comentaristas, como unos 19, 20 años allí, y todavía nomás habían puesto los fundamentos. Y dice Dios a través de Ageo 2 veces, todos vosotros corren a sus propias casas, y mi casa 2 veces dice está desierta, desierta. Al desierto nadie va, en el desierto nadie trabaja y en el desierto nadie invierte. Su casa estaba desierta. Y mire, se manda, Dios le da repetidos mensajes al profeta Ageo en solo 2 capítulos, cortos capítulos, y después llegó el profeta Zacarías, probablemente un más joven que Ageo, y se le añadió, y entre los dos profetizaron, y después de prometer multitudes de veces que Jehová de los ejércitos estaría con ellos, al fin Israel se dedicó a la tarea de construir la casa. Yo creo en Ageo, en 2 capítulos, como unas 14 veces se promete que Jehová de los ejércitos estará con ellos. Como diciendo, si un ejército está en contra de ustedes, mire, yo soy Jehová de los ejércitos con ustedes. ¿Qué le dijo Eliseo allá a su siervo Giesi? ¿Qué no dijo? Ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros. Y Giesi vio los montes llenos de soldados ahí. Hermanos, nosotros nomás necesitamos creer. Creer. Dios no va a desamparar a los que van por Él y con Él. Y no nomás van por Él, pero van con Él, porque Dios va con ellos. Dios lo promete. Él va con ellos. Tenemos la orden, la comisión de ir a trabajar. Pero también tenemos una comisión general, una comisión con garantía y una comisión grandiosa. Dice, edifique la casa. No cualquier casa, pero la única casa. Claro que esta casa no quedó ni remotamente como la que Salomón
construyó. Pero la casa de Salomón, yo no hallo ni cómo describir. La casa de Salomón era por mucho lo más grandioso que existía en todo el mundo en aquel entonces. Por mucho. Ahí lo que dice la Biblia para describir la casa de Salomón, haga de cuenta que todas las construcciones del mundo, lo más grandioso, llegó hasta aquí, y la casa de Salomón estaba muy por encima de todo esto. Y era para honra y gloria de todo el mundo conocido. Claro, aquellos que conocieron aquella casa, cuando vieron esta, lloraron. Mientras los que no conocían aquella casa, hicieron un alboroto cuando terminaron esta casa. Pero la inferioridad de esta, aquello. Por eso muchas veces yo creo cuando me llamo misionero, ¿qué dirán aquellos misioneros de antaño? Yo creo lloran. Aquellos hombres, Guillermo Carey, Hudson Taylor y muchos, David Brainerd y muchos gigantes de la fe de aquellos tiempos, y luego ellos sí confían en Dios. Hudson Taylor, que rehusaba el apoyo económico más de una vez. No me apoyen, yo quiero confiar en Dios. Y yo trato de andar mar y tierra por conseguir apoyo. Y ellos lo rechazaban. ¿Se imagina? Cuando ven aquellas casas construidas de aquellos tiempos y luego a lo mejor digan, ¿por qué no dejas de llamarte misionero? Mira la inferioridad. Hermanos, pero esta casa tenían que construirla para el mismo Dios. Tanto los que iban como los que se quedaban. Tenían que trabajar para el mismo Dios. Y ninguno de los dos dice que era más necesario. Los que iban, los que al fin decidieron, sí, yo lo voy a dejar todo. Yo no sé si aquellos que se fueron con el rey David, todos los pobres, los endeudados, los que no tenían nada, se fueron a seguir a David. Yo no sé si estos judíos, algunos hasta por escaparse de la deuda del banco, o allí no pagar su tarjeta de crédito, o allí no la hacían aquí, bueno, pues entonces me voy allá a ver si allá sí me va bien. Claro que aquí no hay de esos, pero en Chihuahua sí hay algunos. Pero se fueron allá a hacer el trabajo de construir la casa de Jehová. Y qué importante es. Ahora entonces, en primer lugar, esa primera orden, la comisión a trabajar en la construcción. Segundo, versículo 4, los comisionados a dar para la construcción. Mire, leamos versículo 4 otra vez. Dice, primero en el versículo 3, ¿quién hay entre vosotros de todo el pueblo? Estaba la invitación de que podían irse. Versículo 4, y a cualquiera que hubiere quedado. ¿A quién excluye eso de cualquiera que hubiere quedado? Primero les di la oportunidad de que si querían irse a trabajar, por X o Y razón, ustedes decidieron quedarse. A lo mejor pensaron, no, yo mejor aquí me quedo. Bueno, para ustedes que decidieron quedarse, y a cualquiera que hubiere quedado, de todos los lugares donde peregrinaren, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestia y dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Les mencioné ahorita, para ir a trabajar era la invitación voluntaria.
para esta ya no es voluntaria. Si ustedes decidieron, les dice ahorita el rey Ciro, hicieron la decisión de no irse, bueno, ahora yo voy a hacer la decisión por ustedes. ¿Qué tienen que hacer los que decidieron no irse? ¿Qué les gusta eso? ¿Verdad que a veces no nos gusta o sí? A veces queremos decidir a no hacer nada. No ir a quedarnos, pero a nada. No, no tenemos esa decisión según el rey Ciro. A veces trato de hacer entender a la gente en nuestra iglesia. Nosotros podemos decidir muchas cosas, pero no podemos decidir las consecuencias que vayamos a recibir, buenas o malas, de nuestras decisiones. Esas las decide Dios. Yo decido qué hacer con mi dinero, yo decido qué hacer con mi vida, yo decido qué hacer con mi tiempo, yo decido cómo usar mi salud, yo puedo decidir muchas cosas, pero las consecuencias que voy a sufrir o gozar por ello, esas las decide Dios. Hechos 27. Cuando Pablo les dijo que es mejor quedarse aquí, que no se fueran, y ellos decidieron, no, aquí no es cómodo para quedarnos. Además, sopla el viento exacto como lo necesitamos, las circunstancias apropiadas se fueron. Bueno, ustedes decidieron no quedarse, decidieron partir. Bueno, yo voy a decidir el ciclón que van a enfrentar allá debido a su desobediencia. Jonás, tú puedes decidir huir y no obedecer mi voz. Puedes decidir hasta irte al barco allí, subirte para irte a Damasco. O allí, tú puedes decidir hacer, pero yo voy a decidir cómo te voy a regresar. Eso tú no tienes la opción para decidir. Así es aquí. Judíos decidieron no irse a trabajar. Decidieron quedarse en Jerusalén. Decidieron mejor gozar aquí. Bueno, ahora yo voy a decidir que todos los que decidieron quedarse, bueno, ahí les va. Ustedes van a apoyar a aquellos que se van. Y van a trabajar desde aquí en el mismo templo, para el mismo Dios. Aquellos van a hacer trabajo físico y ustedes desde aquí les van a pagar. ¿Qué les gustó? Ay Dios, rey Ciro, ¿qué pasó, rey Ciro? ¿Por qué tan agresivo? Y luego mire cómo dice el versículo 4. Cualquiera que hubiera quedado de los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le apoyen con lo que cada quien quiera. Con el cambiecito de la bolsa. ¿Cómo dice? ¿Y por dónde empieza? Y no empieza de menor a mayor. Se empieza con oro y plata y piedras preciosas y todo eso. Con eso van a apoyar a los que van. Por eso dijimos, los que se van y los que se quedan, los dos son instruidos y comisionados por el mismo rey. Los dos son instruidos por la misma Biblia. Los dos están ocupados en el mismo trabajo, construir la casa. Los dos trabajan para el mismo Dios. Pero a veces pensamos, no, aquellos tienen responsabilidad de obedecer y cumplir porque Dios los llamó. Pero yo qué. No, también nosotros.
Fíjese, la primera comisión es suba a Jerusalén. O sea, los que iban hacia las alturas, y los que se quedaban acá más bajo. Eso en sí indica una vez más, de otra forma, que la mejor opción, por varias razones ya mencionadas, más añadir esta más, el ir a trabajar era la mejor opción, porque era subir, era ascender, era progresar, era como adelantarse. La de quedarse, era como quedarse estancado. Suba a Jerusalén. Usted a lo mejor piensa que no tiene significado. Mire, en el primer viaje misionero de Pablo y su equipo, cuando salieron de Antioquía, lea ahí el relato y lo primero que dice: descendieron a tal y a tal parte. No que ellos iban a un lugar peor, pero ellos iban allá a las tinieblas, allá donde iba a haber oposición, allá donde iba a haber conflicto, allá donde iba a haber contrarios, allá donde iba a pelear contra muchos enemigos. Descendieron, era más difícil allí. Oh, hermanos, a veces por eso hacemos tan mal cuando nosotros nos quedamos en nuestras comodidades y luego muchas veces nos olvidamos de aquellos que van, de aquellos que se han ido, de aquellos que lo dejan todo, de aquellos que se van a lo más difícil de la lucha allá, como allí a Urias, David lo mandó: ve, ponlo en el más enfrente de la guerra, donde está lo más peligroso. Y Urias, si usted lee la historia, no era de esa clase era un buen soldado, leal, con carácter, pero no era de aquellos que podían solo contra un ejército. Pero allá lo mandó David para que muriera. Hermanos, no mandemos a nuestros Urias, a nuestros soldados, allá a lo difícil de la guerra, y luego como que nos quitamos las manos de ellos y los dejamos allá pelear, cuando no son gigantes, cuando no son ningún arcángel Miguel, ni mucho menos. Son personas común y corriente que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra oración, de nuestro apoyo económico, para que nosotros desde aquí trabajemos junto con ellos allá. A lo mejor yo lo he dicho aquí antes, aquellos en los 1950 y tantos, cuando aquellos misioneros fueron allá a Ecuador, a los Aucas, muchas veces me he preguntado: ¿a qué cree usted que se deba que a los 5 misioneros los mataron y las esposas de ellos tuvieron tan extraordinario éxito ahí? Y tantos que fueron salvos, y hasta de los mismos asesinos de sus esposos después eran pastores de las iglesias. ¿A qué cree usted que se deba? ¿Habrá habido algún cambio en la manera de orar de las iglesias y cristianos que conocían a esos misioneros antes, ahora, después que ya los 5 hombres habían muerto? ¿Será esa la diferencia? ¿Será muchas veces la diferencia entre si el misionero va a continuar en el campo, va a tener éxito, o se va a desanimar, va a caer en pecado y se va a devolver, o muchas veces ahí va a pasar problemas? Dependerá en gran manera de nuestra oración por ellos, de nuestra intercesión por ellos, de nuestro ferviente clamor a Dios porque los guarde. Urias necesita ayuda allá donde está.
Ahora ustedes, judíos, que están aquí en su comodidad, ahora trabajen con ellos, mándenles apoyo. Y no nomás apoyo para ellos, sino para la casa de Jehová, para la obra de Dios. La primera comisión es suba, la segunda es para los cualquiera que hubieran quedado, todos, sin excepción alguna. Así es que, hermano, ¿quién de nosotros que somos hijos de Dios queda exento de esto? Oír o dar. ¿Quién queda exento? Sin embargo, en nuestra iglesia tenemos hermanos salvos de años y años. Bueno, eso les cree uno. Pero hasta la fecha ni diezman, ni evangelizan, mucho menos dan un solo peso para misiones. Ni uno. ¿Cómo los calificaría usted? Hermano, no tenemos esa opción. O vas o das. Esas son las únicas dos opciones que aquí se nos dan. Las únicas dos. Y nosotros debemos acatarlas, porque es la inspirada palabra de Dios. No digamos que aquel tiene mucho y este tiene poco, y aquel así y aquel asá, este tiene un trabajote y aquel apenas vive. Mi hermano, nosotros necesitamos orar y mire a decir: Señor, ¿qué quieres de mí? Si tú quieres que yo me vaya, pues Señor, yo me rindo a irme. Pero si tú no quieres que me vaya, entonces tú muéstrame cuánto yo debo dar semana por semana para apoyar a los que van. Dios no va a tapar su oído si Él sabe que usted y yo somos serios en ello. Pero si nomás queremos saber y luego olvidarlo. Todos tenían que participar. No por el hecho de no ser llamados estamos exentos a ahora no hacer nada. Ni un cristiano está exento de eso. No por Dios. No por Dios, ninguno. Y aquí lo tenemos claramente ilustrado en esto. Hasta este rey que ni siquiera se dice que era cristiano lo entendía. Fíjese, el otro día les dije en la iglesia, hasta los leones ahí con Daniel fueron más sabios que algunos cristianos que nosotros tenemos en la iglesia. Ellos no se comieron a Daniel. ¿Sabe por qué? Respetaron lo que era de Dios porque sabían que después les iba a tocar más. Si se reparten a Daniel, ¿qué era Daniel ahí para tantos? Sin embargo, lo dejaron, lo respetaron y después le cayeron un montón. De todos aquellos que quisieron deshacerse de Daniel, todos ellos. Hasta ellos entendieron que si pones a Dios primero, te bendice. Hasta los leones entendieron. ¿Qué nos falta a nosotros? Tenemos Biblia, tenemos la naturaleza nueva, tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo, una iglesia como esta. ¿Qué nos falta? Ya el que no entiende es usted y yo vamos a tener esta noche que decidir si realmente los leones saben más que uno, obedecen más a Dios que uno.
Los que no van, dan. Dos ejemplos y termino esta noche. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué José en Egipto? ¿Por qué él compraba todo de Israel para Faraón? ¿Por qué? Bueno, porque él era un tipo de Jesucristo. Y él no quiere que nosotros seamos a medias de él. Quiere que todo lo nuestro sea para aquel a quien nos debemos. Todo, todo, todo. Al grado que digamos como los judíos ya no tenemos nada. Y cuando no teníamos nada allí en Génesis 47, mire, le dice José esto. Les dio semilla para sembrar y pan para comer. ¿Qué fue primero? Semilla para sembrar y segundo, pan para comer. Algunos, eso es del Antiguo Testamento. Eso, mire, 2 Corintios 9, léalo. Dice lo mismo. Y el que da semilla para sembrar, también dará pan para que coma. El mismo orden. Como Dios diciendo, el de sembrar el mundo debe ser por encima de mi propia subsistencia, de mis propios gustos. Dios aquí ya dio semilla para sembrar. Ahora desde aquí quiere darles pan para comer. Pero muchas veces los cristianos nos aferramos a hambriar a los que van, porque muchos decidimos a no ir y luego no dar tampoco. No, hermano. Primero, si usted quiere irse esta noche, Dios dice, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Si decidimos no ir, entonces la otra ya no es nuestra opción voluntaria. Bueno, decidiste no ir, ahora yo decido por los que se quedan. Tienen que dar para apoyar a los que van. Y trabajan para el mismo Dios, trabajan para la misma obra y están involucrados en el mismo trabajo. Y se necesitan ambos, se necesitan. Ojalá que usted y yo querramos involucrarnos en la obra de Dios, si no lo estamos, de una manera o de otra. Oremos. Padre bendito, gracias por lo bueno que eres. Gracias por